del libro La existencia y los atributos de Dios, capítulo 14, la paciencia de Dios. Nahum profetizó contra Nínive, aunque según el hombre el juicio divino sobre la capital asiria tardó en llegar, sobrevino sin lugar a duda. Solo la paciencia de Dios lo retuvo. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Nahum 1:3. Observemos la relación entre el poder de Dios y su paciencia. Su poder sobre sí mismo es la causa de su lentitud para airarse. Cuando Moisés intercedió por Israel en Números 14:17, le pidió a Dios que fuera paciente. Oró diciendo: Te ruego que sea magnificado el poder del Señor. Dios tiene poder sobre sí mismo para sufrir grandes agravios sin vengarse de inmediato. Tiene el poder de la paciencia, así como el poder de la justicia. No deberíamos pensar en la paciencia de Dios como si Él estuviera sufriendo, como suele ocurrir con la paciencia humana. Más bien, la paciencia divina es una disposición a retrasar su ira sobre las criaturas pecadoras. Independientemente de lo que sufra una persona en esta vida, padece menos de lo que merece gracias a la paciencia de Dios. Otros términos paralelos en las Escrituras incluyen lento para la ira, tolerancia, guardar silencio. Este es uno de los atributos que Dios mismo proclamó ante Moisés diciendo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34:6. Punto 1. La naturaleza de la paciencia de Dios. En algunos aspectos, la paciencia de Dios es distinta de su bondad y misericordia. La misericordia ve a la criatura como miserable, la paciencia la considera delincuente. La misericordia se compadece del pecador en sí, la paciencia soporta su pecado. La misericordia no tendría espacio para actuar si la paciencia no le preparara el camino. La paciencia es el primer susurro de la misericordia divina. La bondad se extiende a todas las criaturas en su estado original y a todas las criaturas terrenales en su estado caído. La paciencia contempla al hombre en particular, considerado como criatura culpable. No es adecuado definir el aplazamiento del castigo para los ángeles caídos como paciencia, porque donde no existe propuesta de misericordia, no puede ejercerse paciencia. La paciencia es aguardar un tiempo para que se produzca un cambio en el corazón. De no haber entrado el pecado, Dios nunca hubiera ejercido la paciencia. La paciencia de Dios no se basa en ninguna debilidad suya. No es que sea incapaz de enojarse, que ignore las provocaciones o que sea perezoso en cuanto a su promesa. Él ve todos los pecados y los considera y señala: las pondré delante de tus ojos. Salmo 50:21. La paciencia de Dios no queda restringida por causa de la cobardía, debilidad de espíritu o falta de fuerza como suele ser en el caso de los hombres. El poder de Dios no ha disminuido desde que creó el mundo de la nada, pero una palabra de sus labios enviaría toda la creación a la nada de la que salió, o podría quitarle la vida a cualquier persona en cualquier momento. La razón de la paciencia de Dios no es la falta de poder sobre sus criaturas, sino la plenitud de poder sobre sí mismo. Cuanto más débil es una persona, menos control tiene sobre sus pasiones. Por tanto, Proverbios declara: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. 16:32. Pero Dios tiene el tal control sobre sí mismo que no tiene pasiones como los hombres. Su ejercicio de paciencia es un mayor argumento a favor de su poder que el de haber creado el universo. Soporta con mucha paciencia los vasos de ira para dar a conocer su poder. Romanos 9:22. En su paciencia vemos más de su poder que en su ira. El ejercicio de la paciencia de Dios se fundamenta en la muerte de Cristo. Esto es evidente porque Dios no muestra paciencia con los ángeles caídos, los condenó al castigo tan pronto como pecaron. Cristo no murió por ellos, pero sí por los hombres. Incluso aquellos a los que no redimió de forma salvífica en su muerte, reciben ciertos beneficios temporales de ella. En especial disfrutan de la paciencia de Dios. En este sentido,
Se dice que Cristo rescató a los que trajeron sobre sí mismos destrucción repentina y cuya perdición no se duerme. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Él compró la continuidad de su vida y suspendió temporalmente su ejecución para que se les pudiera ofrecer la gracia. Así como la gracia no se descubrió sino en Cristo, la paciencia tampoco se descubrió sino en Cristo. La venida de Cristo fue la razón de la paciencia de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento. La reunión de sus electos es la razón de su paciencia ahora. Ningún otro atributo obstaculiza el ejercicio de la paciencia divina. La veracidad de Dios al dar una amenaza de castigo no se viola simplemente porque esperé largo tiempo para llevar a cabo la amenaza. En el aviso de 40 días que se le dio a Nínive por medio de Jonás, el mensaje insinuaba la condición de que si se arrepentían, entonces la ciudad se salvaría. Del mismo modo, la amenaza de muerte sobre Adán por comer del fruto prohibido no se llevó a cabo en lo que a la muerte eterna se refería, porque se encontró a un fiador cuya muerte honró más a Dios que si Adán mismo hubiera muerto. La paciencia de Dios tampoco está en desacuerdo con su justicia y rectitud. Nunca encontraríamos falta en un juez que pospusiera en juicio la sentencia o la ejecución por una buena razón, y que nadie piense que Dios no tiene buenas razones para ejercer su paciencia. Él no quiere que ninguno de los suyos perezca. Segunda de Pedro 3, 9. La paciencia es hacia nosotros, es decir, los elegidos de Dios a quienes se les hace la promesa. Dios ha glorificado su justicia en Cristo, y su paciencia está ahora en perfecta armonía con su justicia. Además, Dios es libre de escoger el momento que mejor le parezca para castigar a los malvados. Los tiempos y las estaciones solo están en el poder del Padre. Hechos 1:7. La justicia tiene toda la eternidad para demostrarse a sí misma, pero el tiempo es la única oportunidad en la que aparece la paciencia. En lugar de ser violada, la justicia se hace más visible a través de la paciencia de Dios. Toda objeción contra la justicia quedará más que eliminada por la gran paciencia que Dios ha mostrado hacia los pecadores. Segundo, ¿cómo se manifiesta la paciencia de Dios? Considera algunos ejemplos generales. Manifestó su paciencia con Adán y Eva. Podría haberlos fulminado en el mismo momento en que consideraron la tentación bajo una luz positiva, porque fue entonces cuando empezó el pecado. El hecho de comer fue más el final del acto que su principio, pero en vez de ello, permitió que Adán viviera 930 años. El hecho de que dejara que la raza continuara hasta este día es un testimonio de su paciencia. Dios manifestó su paciencia para con los gentiles. Los delitos descritos en Romanos 1 son más que suficientes para provocar la ira del Todopoderoso en un momento. A pesar de todo, Dios es tan extremadamente paciente que pasó por alto los tiempos de esta ignorancia. Hechos 17:30. Los pasó por alto como si no los viera. No les pidió cuenta de su pecado en ese mismo momento. Dios manifestó su paciencia para con Israel. Aunque sabía que era un pueblo obstinado, los soportó en el desierto. Hechos 13:18. Tuvo paciencia con ellos durante unos 1500 años, desde el momento del éxodo hasta la destrucción de la ciudad de Jerusalén a manos de los romanos. Ahora, consideremos algunas formas específicas en las que Dios manifiesta este atributo. Primero, proporciona avisos previos de juicios que están por llegar. Muchas páginas del Antiguo Testamento están llenas de estas advertencias. ¿Cuántos profetas envió Dios con mensajes de juicio inminente? Enoc y Noé avisaron a los antediluvianos. Cada juicio extraordinario sobre Israel se presagió, desde la hambruna en Egipto anunciada por José a la desolación de Jerusalén de la que Cristo avisó. El propósito evidente de las advertencias era evitar que Él derramara su ira. Antes de herir, Él levanta su mano y sacude su vara para que los hombres puedan ver y evitar el golpe. Por medio de Jonás, Dios amenazó a Nínive con la destrucción para que el arrepentimiento de aquella ciudad pudiera anular la profecía. Él ruge como león para que los hombres puedan escuchar su voz y protegerse para no ser desplazados por su ira. Segundo,
Dios retrasa sus juicios amenazantes por mucho tiempo, aun cuando los rebeldes no se arrepienten. ¿Con cuánta frecuencia no se ejecuta luego sentencias sobre la mala obra? Eclesiastés 8:11. Aunque prepara sus flechas, está guardando una ocasión para dejarlas de lado y embotar sus puntas. A Israel le dijo: no quiero la muerte del que muere. Ezequiel 18:32. Pacientemente restringió su ira sobre Sodoma hasta que llegó al punto en el que seguir restringiéndola hubiera ofendido su justicia. Soportó la iniquidad de los amorreos durante 400 años. Génesis 15:16. Prolongó el juicio de Acab tras una mera sombra de humillación. Esperó 40 años para vengarse de la generación que crucificó a su hijo unigénito. Tercero, cuando ya no puede retrasarlas más, Dios lleva a cabo sus amenazas con cierta sensación de renuencia, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lamentaciones 3:33. Las profecías cargadas de amenazas de juicio se denominan carga del Señor, no solo porque son una carga para los que la reciben, sino también para Dios que las envía. En el diluvio percibimos el mismo pesar. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6:6. O consideremos sus palabras en Oseas 6:4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Así, el salmista explica: y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Salmo 78:38. Como si estuviera indeciso en cuanto a qué hacer. Una vez cae el juicio, lo hace por etapas. Primero llega la oruga, luego el saltón, a continuación el revoltón y después la langosta. Cuarto, Dios modera sus juicios cuando los envía. No vacía su aljaba de flechas, no abre todas sus reservas. Con frecuencia castiga solo a unos cuantos y los convierte en ejemplos cuando podría haber castigado a todos. Esdras oró: tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades. Esdras 9:13. Dios no maldijo la tierra para que no produjera más fruto, sino que desde ese momento la productividad solo se conseguiría por el agotador trabajo del hombre. En nuestros castigos, Dios nos apoya. Quinto, pacientemente, Dios sigue concediendo grandes mercedes después de que le hemos provocado. Mientras el hombre sigue en su pecado, Dios prosigue en conceder sus misericordias externas. Israel murmuró junto al Mar Rojo y sin embargo, Dios produjo allí una liberación extraordinaria. Sexto, todo esto es asombroso cuando consideramos nuestras muchas provocaciones contra Dios. No subestimemos la enormidad de nuestros pecados. Cada uno de ellos son una gran traición contra el Rey del Cielo. Su justicia, su santidad y su omnisciencia piden juicio, pero es pura paciencia lo que detiene el juicio durante un tiempo. El número de nuestros pecados es desconcertante y va más allá de lo que podamos calcular. ¿Cuántos pecados comete un hombre durante toda su vida? ¿De cuántos pecados de omisión se le puede acusar? ¿Cuántas provocaciones suben al cielo desde toda la tierra en solo un día? Y consideremos durante cuánto tiempo ha sido Dios paciente con este mundo. Durante 6.000 años, cada rincón de la tierra ha participado de la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia. No se le ha podido ocultar ni un solo pecado, todo está abierto ante sus ojos. ¡Cuán grande es la paciencia de Dios! Los ángeles se alegrarían de recibir una orden desde el trono para destruir a este mundo impío de una sola vez. Solo la paciencia de Dios detiene su furia. Tercero, ¿por qué ejerce Dios tanta paciencia? Mediante el ejercicio de la paciencia, Dios muestra que se le puede apaciguar. No se muestra implacable, sino reconciliador. Su paciencia da a conocer a los hombres que Dios ejercerá a su favor hacia ellos si lo buscan. Que no destruyera a Adán y Eva de inmediato, sino que los soportara, fue una demostración de paciencia en la que le dio al hombre la esperanza de algo mejor por venir, aunque ese algo aún no se había revelado con toda claridad. Hasta los paganos, que solo ven la gloria de Dios en los cielos, Salmos 19:1, deberían deducir que aquel que creó es misericordioso, a pesar de todas sus ofensas contra él. Al hacer bien,
dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hechos 14:17. Dios no finge ser amigo de sus enemigos, pero muestra su condescendencia al darles motivaciones para que se arrepientan y proporcionarles alguna razón para esperar el perdón. Al ejercer la paciencia, Dios les da a los hombres una amplia oportunidad de arrepentirse. Él afirma exactamente esto respecto a Jezabel en la iglesia de Tiatira: le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación. Apocalipsis 2:21. Pedro escribió: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Segunda de Pedro 3:15, es decir, la paciencia de Dios es el ruego a los hombres para que atiendan al medio de salvación. Pedro sigue diciendo que Pablo, por inspiración divina, había escrito lo mismo, refiriéndose evidentemente a Romanos 2:4, donde se afirma que la bondad de Dios conduce al arrepentimiento. La bondad y la tolerancia de Dios nos toman de la mano y nos señalan hacia dónde debemos ir. Dado que todos los hombres saben por naturaleza que los pecadores merecen el juicio divino, Romanos 1:22, no pueden malinterpretar de forma racional la paciencia de Dios como aprobación por su pecado. El sano juicio les dice que la lentitud de Dios para airarse y su disposición de desviar las flechas de su juicio son inequívocamente muestras de la paciencia divina. El ejercicio de la paciencia de Dios permite la propagación de la humanidad. Sin paciencia, ninguna raza habría procedido de Adán. La honra de Dios se habría visto perjudicada, ya que Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Isaías 45:18. Dios ejerce su paciencia para la continuidad del pueblo de su pacto. Este es el propósito especial de Dios. Es paciente con la humanidad en general, ya que de en medio de ella llama a sus elegidos para la salvación. Su pueblo procede de la estirpe de los pecadores. La mujer que es culpable de un delito capital no es adecuada si lleva un hijo en el vientre, pero su indulto es por causa de su hijo y no por ella misma. Del mismo modo, si Dios le hubiera dado muerte al malvado rey Acaz en su pecado, el buen rey Ezequías no habría nacido nunca. Dios soportó la rebelión de Israel durante mucho tiempo, para que de ellos naciera el Salvador de los pecadores. Por amor a su propio nombre, aplaza su ira. Como un capitán paciente, Dios espera a que todos sus pasajeros estén a bordo. La paciencia de Dios para con los impíos es por el bien de su pueblo. Arrancar ahora la cizaña dañaría las plantas buenas. Dios habría salvado a Sodoma por amor a un puñado de personas temerosas de Dios. Usa, asimismo, a los impíos para perfeccionar la paciencia de los santos. Ya sea que mostrando su paciencia para con los malvados nos proteja o nos pruebe, todo es para nuestro provecho. Por la paciencia de Dios se demuestra que los pecadores no tienen excusa y que la ira santa está más que justificada. Así como la sabiduría es justificada por sus hijos, también lo es la justicia por los que se rebelan contra la paciencia. ¿Cómo pueden los hombres acusar a Dios de ofenderlos cuando son ellos los que han rechazado sus ofrecimientos? Dado que Dios tiene derecho a castigar a los hombres después de un solo pecado, y como soporta con paciencia sus muchas transgresiones, ¿no es del todo inexcusable que el hombre siga en pecado? Cada pecador merece, pues, de manera incuestionable, la ira de Dios. Él es paciente aquí para que su justicia pueda ser más pública después. Finalmente, las implicaciones prácticas de este atributo deben aplicarse a nuestros corazones. Enseñanza. Abuso de la paciencia de Dios. En última instancia, cada pecador es culpable de semejante abuso. Muchos hombres la malinterpretan y la confunden con descuido o negligencia por parte de Dios. Hay quienes la interpretan como el consentimiento de sus pecados y convierten a Dios en cómplice de sus delitos. Porque Dios guarda silencio en su paciencia, los hombres creen que Él es igual a uno de ellos. Salmos 50:21.
Cualquiera que siga el curso del pecado está abusando de la paciencia divina, como si Dios lo estuviera protegiendo para que pueda rebelarse contra él. ¿Cuántos han dejado de pecar mientras estaban bajo la vara de Dios, pero en cuanto Él en su paciencia aparta la vara, han vuelto a sus primeros caminos? Actúan como si Dios hubiera renovado su paciencia para que ellos puedan pecar aún más. Así, la paciencia que debería enternecerlos, en realidad los endurece. En cierto modo, Faraón se ablandó bajo los juicios de Dios, pero volvió a endurecerse de nuevo bajo la tolerancia divina. Los hombres abusan de este atributo al tomar aliento para descender a mayores profundidades de pecado. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Eclesiastés 8:11. El abuso de este atributo es una gran maldad. Cada nuevo pecado se comete contra un grado aumentado de la paciencia de Dios, haciendo que cada transgresión sucesiva sea más grave y merezca mayor castigo. Es peligroso abusar de la paciencia de Dios porque ésta tendrá un final. No contenderá su espíritu con el hombre para siempre. Génesis 6:3. Su paciencia acaba cuando termina la vida terrenal del hombre. Dios tiene ira para castigar y paciencia para esperar. Que nadie piense que Dios no se enoja solo porque sea lento para la ira. Aunque la paciencia prevalece sobre la justicia suspendiéndola por un tiempo, al final la justicia prevalecerá al silenciar la paciencia por completo. Dios tarda en sacar una flecha de su aljaba y se demora en colocarla en su arco, pero siempre da en el blanco. Cuánto soportó a la nación de Israel, pero al final la pulverizó y la hizo cenizas por el poder de los romanos. Cuanto más se abuse de su paciencia, más terrible será la ira que inflija. Mientras los hombres están abusando de este atributo, Dios afila su espada. Cuanto más sigan ellos pecando, más afilada estará la hoja. Cuanto más atrás se eche él para asestar su golpe, más dura será la caída. Cuando por fin llegue el momento del juicio, será rápido y severo. Habría sido mejor sufrir un castigo anterior que abusar de la paciencia y almacenar un mayor tesoro de ira. Uno de los grandes tormentos del infierno será recordar la paciencia divina y el inexcusable abuso que se ha hecho de ella. Este atributo explica por qué permite Dios que sus enemigos opriman a su pueblo. Solo así podríamos ver su poder sobre sí mismo. Él no habría tenido tan gran nombre al librar a Israel en los días de Moisés si hubiera destruido a Faraón en su primera persecución contra la nación. Este atributo explica por qué Dios deja que el pecado permanezca en los que están regenerados. Solo así podemos conocer personalmente su paciencia. En el cielo no habrá lugar para este atributo porque no habrá provocación. Este mundo es el único lugar para que aparezca la paciencia. Después quedará encerrada en la deidad. Consuelo. La paciencia de Dios tiene un significado especial para los creyentes. Nuestro Padre Celestial es el Dios de la paciencia y de la consolación. Romanos 15:5. La primera expresión de consuelo a Noé tras su salida del arca fue la promesa de la paciencia de Dios de que no volvería a destruir la tierra con un diluvio. Génesis 9:11. Dado que el mundo no mejoró en nada, es evidente que la manifestación de la paciencia de Dios al nuevo mundo es mayor que la que se manifestó al antiguo mundo. ¿Por qué consuela la paciencia de Dios a los creyentes? Porque demuestra su gracia para con su pueblo. Si Él es paciente hacia quienes no se arrepentirán y creerán, cuánto más lo es con quienes usan su paciencia para cumplir su propósito revelado, ser conducidos al arrepentimiento. Porque proporciona un fundamento para confiar en sus promesas. Si las provocaciones de los hombres encuentran una renuencia por parte de Dios para castigarlos, la fe en Él hallará sus más tiernos abrazos. Porque es un consuelo en las dolencias. Si Dios pidiera cuentas a sus santos por cada uno de sus pecados, ¿qué sería de nosotros? Ni siquiera podríamos acabar una oración. Pero Dios es un Padre paciente y nos perdona como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Malaquías 3:17.
cuánto tiene que soportar en nuestra adoración y en nuestro servicio imperfecto hacia Él. Tercero, exhortación. Meditemos con frecuencia en la paciencia de Dios. ¿Cómo podemos perdernos este atributo si está presente en cada bocado de pan y cada respiración? Nada le complace más al diablo que borrar este atributo de nuestra mente. Pero reflexionar en esta excelente perfección en Dios hará que Dios sea más hermoso para nosotros. En algunos aspectos, este atributo es más asombroso que su bondad, que es hacia toda la creación. La paciencia tiene que ver con criaturas pecadoras. Que nuestro arrepentimiento sea más frecuente y más formal. Entender que hemos pecado contra un Dios tan benevolente debería hacer que nos sintiéramos avergonzados delante de Él. Que sigamos existiendo no es un testimonio de la pequeñez de nuestros pecados, sino de la inmensidad de su paciencia. Miserable hombre de mí que abusó de la paciencia de Dios y le ofendió. Oh infinita paciencia que la hace usar su poder para preservarme cuando podría utilizarlo para castigarme. Que nos resintamos más de las ofensas que otros cometen contra Dios. Cualquier sufridor paciente atrae la compasión de los hombres. Cuando vemos cómo los hombres menosprecian la paciencia de Dios, deberíamos defender la causa divina. Que seamos pacientes bajo la mano disciplinaria de Dios. Si supiéramos cuánto nos perdona, daríamos gracias por nuestras pruebas en vez de quejarnos. Admiremos y asombrémonos de su paciencia y bendigámoslo por ella. Si le hubiéramos robado a nuestro vecino, ¿habría retenido él su venganza, a menos que fuera demasiado débil para llevarla a cabo? Nos hemos comportado peor con Dios y sin embargo su espada permanece en la funda. Sin lugar a duda, una gran parte de nuestros himnos en el cielo serán por alabar a Dios por la paciencia que demostró con nosotros antes de llamarnos a Cristo, protegiendo nuestras vidas a pesar de los indecibles insultos contra Él. Solo cuando desde una distancia segura veamos el infierno que merecíamos, reconoceremos lo mucho que le debemos a Dios. Con Pablo, veámonos como aquel con quien Dios demostró toda su paciencia. Primera de Timoteo 1:16. Para elevar nuestros pensamientos respecto a este atributo, señalemos el número de nuestros pecados. Cada momento que vivimos es un momento de pecado por nuestra parte y de paciencia por parte de Dios. Piensa en el efecto de un solo pecado sobre Adán, Moisés, Ananías y Zafira. Gracias a Dios que Él ha tratado pacientemente con nosotros, que somos criaturas viles. Contemplemos con sobrecogimiento al Dios de gloria que condesciende para atender a gusanos de la tierra como nosotros. Qué alto y santo es aquel que nos cuida. Un momento de paciencia de Él trasciende toda la paciencia junta de las criaturas de todos los tiempos. ¿Durante cuánto tiempo has sido paciente hasta aquí? El hombre que espera su ejecución piensa que es un privilegio tener un aplazamiento de 30 días, pero Dios ha dado muchas prórrogas de 30 años o más a pesar de ofensas mucho más grandes. Los condenados en el infierno reconocerán que el tener aunque sea un solo día de respiro como oportunidad para arrepentirse sería una extraordinaria bondad. Dios te ha demostrado una paciencia mayor que a los demás. ¿Cuántos en torno a ti han caído fulminados y tú sigues vivo hasta hoy? ¿Acaso tus crímenes eran inferiores a los de ellos? ¿O es Dios sencillamente más paciente contigo? Si Dios hubiera puesto fin a tu vida terrenal antes de que hubieras hecho provisión para la vida eterna, ¿en qué condición eternamente deplorable te habrías visto? Que aquel cuya vida pasada fue de tinte más profundo, considere esto. Dios podría haberte fulminado entre los brazos de una ramera, y te cansarías de alabarle por su paciencia extraordinariamente grande. No demos por sentada la paciencia de Dios. Los pecadores deben entender que, aunque estén bajo la paciencia de Dios, también lo están bajo su ira. Dios está airado contra el impío todos los días. Salmos 7:11. No sigas perdiendo las preciosas oportunidades que Dios te da ahora para que puedas apartarte de tu pecado y volver a Él. Recuerda, el infierno está lleno de personas que disfrutaron de la paciencia de Dios.
Por tanto, necesitas algo más que su paciencia. Esta dice que Él puede ser apaciguado, pero no que lo haya sido. Un Dios apaciguado es tan solo el privilegio de quienes se arrepienten verdaderamente del pecado y creen en el Señor Jesucristo para salvación. Imitemos este atributo de Dios y seamos pacientes unos con otros. Qué distinto de Dios es un hombre con prisas. Siendo Dios tan paciente con nuestras numerosas ofensas, ¿cómo podemos nosotros tener tanta prisa para vengarnos de los demás por un pequeño agravio? Es en el contexto de hacer el bien a nuestros enemigos donde el Señor nos enseñó a ser como Dios. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Demostremos, pues, que tenemos poder sobre nuestro propio espíritu y seamos lentos para la ira.